Buenos días, tardes o noches, profesor Nelson. Hoy mi grupo y yo le presentaremos sobre Don Andrés Bello, donde veremos su vida completa hasta su fallecimiento, mencionando sus obras más importantes para luego ir detalladamente a sus obras literarias más importantes y sus obras filosóficas, para luego pasar a su labor jurídico y su filosofía. Para último, mencionar el legado que tuvo Andrés Bello y su importancia en América Latina y Chile para cerrar con la conclusión. Ahora empezaré mencionando a los integrantes que forman este grupo. Lucas Chepillo, o sea yo. Integrante carismático, inteligente, igual músico. La guitarra de abajo la toco yo. Él les presentará sobre la vida de Andrés Bello y mencionando las obras más importantes. Ahora siguiendo con Vicente Sepúlveda, integrante súper guapo, inteligente y además muy conversador, que nos presentará sobre las obras literarias y filosóficas de Andrés Bello. Siguiendo con Maximiliano Robles, nuestro integrante guapo, resiliente, obsesivo y asertivo. Lo que se propone lo logra. Él nos hablará sobre la labor jurídica de Andrés Bello y su filosofía. Y por último, pero no menos importante, Benjamín Ríos, nuestro integrante más basado, más culto y un poquito nervioso, nos hablará sobre el legado de Andrés Bello y su importancia en América Latina y Chile, terminando con la conclusión. Vida de Andrés Bello. Un escritor, jurista, poeta, pedagogo, político, diplomático y humanista. Intelectual que dejó un gran aporte a la educación y la cultura. Don Andrés Bello. Fue bautizado como Andrés de Jesús, María y José Bello López. Nacido en Caracas el 29 de noviembre de 1781. Sus padres, Bartolomé Bello, un abogado de la audiencia en la ciudad, y su madre, Ana Antonia López. Fue un niño tranquilo, que le gustaba la lectura, y poco a poco se fue cultivando por amor a las letras. Bello tuvo una extensa educación, donde aprendió inglés, francés y latín. Cursó sus primeros estudios en Caracas, en la Academia de Ramón Balonsten, y luego en el Convento de las Mercedes, entre 1792 y 1796, donde fue supervisado por Fray Cristóbal Quesada. En 1796 ingresó a la clase avanzada de latín en el Seminario de Santa Rosa, donde adquirió dominio del idioma antiguo bajo la tutela del latinista José Antonio Montenegro. Al año siguiente se integró a la Real y Pontificia Universidad de Caracas, donde estudió filosofía y obtuvo el grado de bachillerato en artes el 14 de junio de 1800, donde se graduó a los 19 años. A la par de sus estudios superiores, fue profesor de literatura y geografía de Simón Bolívar, el futuro libertador, que tenía 2 años menos que su profesor. Y por su participación en los sucesos del 19 de abril de 1810, que fue la independencia, la lucha por su independencia, fue designado oficial primero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En junio de 1810 viaja junto a Simón Bolívar a Londres, Inglaterra, con el fin de conseguir apoyo británico a la causa independiente. La misión se transformó en un rotundo fracaso, ya que tras 5 reuniones con el canciller británico, no lograron conseguir el apoyo de los ingleses. Tras ello, el grupo se separó. Simón Bolívar retornó a Venezuela para apoyar en la guerra de la independencia, mientras que Andrés Bello optó por quedarse en Inglaterra. Se instaló en la casa de Francisco Miranda y luego, tras la reconquista española en 1812, se quedó sin sueldo y sin posibilidad de retorno. En 1814 se casa con la inglesa Mary Ann, con quien tuvo 3 hijos, Carlos, Francisco y Juan Pablo Antonio. En mayo de 1821 queda viudo, luego de que su esposa contrajera tuberculosis. Ya posteriormente se casa con Isabel Dunn, con la que tiene 10 hijos. En 1821, tras 11 años en Inglaterra, le solicitó a Antonio José, representante de la naciente República de Chile, que le aceptara como funcionario del nuevo gobierno. El 1 de junio de 1822 se integró como secretario de la legislación chilena en Londres, cargo de que se le procuró que Francia e Inglaterra reconocieran a Chile como un país independiente.
Desempeñó el puesto como secretario hasta 1825, año en que comenzó a ejercer el mismo cargo en la Embajada de la Gran Colombia. En 1828 fue contratado por el gobierno chileno, encabezado por el presidente Francisco Antonio Pinto Díaz, para ejercer como oficial mayor el Ministerio de la Hacienda. En 1829 viaja de Londres a Santiago de Chile con su familia. Desempeño. Su desempeño como legislador de Chile en Londres, fue académico del Instituto Nacional de Chile, fundó el Colegio Santiago de Chile, Chile lo aceptó como hijo ilustre y le otorga la nacionalidad, y ejerció como oficial mayor del Ministerio de Hacienda en Chile. Es nombrado miembro honorario de la Real Academia Española, se desempeñó como secretario legislador de la Gran Colombia, como legislador fue impulsor del Código Civil de Chile, fue redactor y director de El Censor Americano, la Biblioteca Americana y el Repertorio Americano. Es designado rector de la nueva Universidad de Chile, cargo que desempeña hasta su muerte. En sus obras destacadas podemos incluir a La filosofía moral, Oda al Anauco, Alocución a la poesía y a un artista. Murió el 15 de octubre de 1865 en su casa de calle Catedral, en Santiago, a la edad de 83 años. Esta fue toda la vida y desempeño de Andrés Bello, el cual fue una figura muy importante en la historia de Chile, en cual, en honor a su aporte en la sociedad chilena, su rostro fue colocado en el billete de 20.000 pesos. Obras literarias y filosóficas. Bueno, además de jurista, Andrés Bello era poeta y escritor. Entre las obras que más podemos destacar de él en esta presentación está El Arauco, que aquí mismo lo tengo. También tenemos A la Victoria de Bailén y, por supuesto, Alocución a la poesía. El Arauco es un poema de carácter bastante patriota. Él muestra mucho su cariño por su tierra natal, la cual extraña porque después de dejar Caracas se dedica a estudiar en Londres, en Reino Unido, y también a venir a Chile. Y en este poema dice más o menos así: Tú, verde y apacible ribera del Anauco, para mí más alegre que los bosques idalios y las vegas hermosas de la plácida Pafos, resonarás continuo con mis humildes cantos. Y cuando ya mi sombra sobre el funesto barco visite el Erebo, los valles solitarios, en tus sombrías selvas y retirados antros erraré cual un día, tal vez abandonado la silenciosa margen de los estigios lagos. Y es que de hecho Andrés Bello tenía mucha pasión por las letras. No solamente escribió poemas, sino que también realizó crítica literaria. Podemos seguir analizando sus poemas que nos presenta. El siguiente que tengo para presentarlos a ustedes es A la Victoria de Bailén, y este poema tiene un origen bastante curioso. Usualmente relacionamos a Andrés Bello con la escritura del ya saben, Código Civil chileno, ya que él, al igual que otros personajes americanos, otros personajes de nuestra historia, era bastante libertario. Él apoyaba la emancipación de los pueblos americanos de la corona española. Y pues es bastante curioso que en este poema no estemos hablando de una victoria americana, sino de una victoria española. Con poemas como estos, uno se cuestiona si Andrés Bello era realmente un libertario americano o si era simplemente fascinación por la poesía. Debo decir que al leer este poema quedé bastante absorto porque, de verdad, uno solamente relaciona a Andrés Bello a lo que es historia americana
Y uno se olvida de que también un poeta tiene que hablar de más cosas que solamente las que le interesen. En este caso, Andrés Bello representa a España como un león, el cual enfrenta a su enemigo un tigre. El tigre vendría a representar al ejército francés. Y es que la batalla de Bailén fue una victoria de los españoles, de las guerrillas españolas ante el ejército francés. Esto marcaría un declive para lo que sería el dominio napoleónico. Finalmente, la reflexión que puedo hacer es que Andrés Bello, aunque pretendía ser poeta y de hecho lo era, se dedicaba principalmente a temas patrióticos. Siempre se enfocó en esa parte de la poesía. Y la verdad me parece bastante triste porque como poeta él tenía una gran calidad. Yo hubiese preferido que Andrés Bello hubiese seguido con poemas como serían Mis deseos o A un artista. Sin embargo, él en vez de seguir por esa línea, decidió seguir con esa línea patriotera, ya que su fin era utilizarlo como un arma política. Él buscaba con sus poemas inspirar a las siguientes generaciones para que pudiesen liberar a América de España. Y eso logró. Él logró inspirar a una generación de diferentes libertadores americanos. Una pena que haya sido así porque él realmente demostraba tener un talento para la lírica impresionante. Realmente me parece una lástima que Andrés Bello haya desperdiciado su talento de esa manera, aunque si lo pensamos también fue un mal menor. De hecho, es alocución a la poesía la que demuestra esa visión de Andrés Bello de utilizar el arte como un arma política, ya que aquí él, a pesar de su muy buena lírica, habla del pueblo americano en su unidad, como un pannacionalismo, y también aprovecha de atacar a la identidad europea, a la cual cataloga de muy refinada comparada a la americana. Él, de hecho, a través de este poema promueve ideas emancipadoras y también busca diferenciar lo que sería la poesía americana de la poesía europea. Es más, a este género lírico se le llama histórico-visionaria. Hay que mencionar que parte importante de la filosofía de Andrés Bello también se relaciona con el ciudadano. Sabemos que él es jurista, así que este tema no le sería algo ajeno. Él sí o sí va a querer hablar del ciudadano ideal. De hecho, Andrés Bello se decantaría por una filosofía moral, en la cual destaca relaciones entre voluntad y razón. La razón debe regir, pero no de manera absoluta. Entonces, Andrés Bello apuesta por una armonía entre la moral, la religión y el derecho. Para Bello, entonces, la sociedad republicana debe inculcar en el ciudadano el conocimiento y respeto de los principios morales, de las leyes y los mandatos de la religión. De hecho, Bello no hace ninguna distinción entre moral y religión. Hay que mencionar otro detalle, y es que Andrés Bello jamás escribió un tratado de ética y moral tal cual. De hecho, la información que yo les puedo dar se extrae precisamente de sus apuntes. Y bueno, sus apuntes los tomó cuando estaba en clases con Mr. Geoffroy. Así que no es raro que Mr. Geoffroy y Bello coincidan en que hay que estudiar los principios morales desde un punto de vista histórico-analítico. Y siguiendo con la línea sobre las ideas que tiene Bello de la moral, podemos decir que para Bello tanto la razón como también los sentimientos tienen
un rol, digamos, equiparable. Tanto la razón como las emociones tienen un rol importante en la moral. Eso según Bello. Voy a destacar por último de la filosofía de Bello que el alcanzar la felicidad para Bello también significa trascender como hombre, lograr un fin supremo. Y de hecho aquí podemos ver también una conexión entre religión, moral y lo que sería el propósito del hombre, la felicidad. Labor jurídica y su filosofía. Buenas, mi nombre es Maximiliano y quisiese hablar sobre la labor jurídica que tuvo Andrés Bello. En primer lugar, ¿quién fue Andrés Bello? Bueno, Andrés Bello, un conocido intelectual de nacionalidad venezolana, considerado uno de los principales humanistas de América Latina, el cual, gracias a su arduo conocimiento y a sus grandes ideas sobre el derecho, tuvo una gran cantidad de labor jurídica. En primer lugar, quisiese mencionar el Código Civil, la creación de nuestro Código Civil, un 14 de diciembre de 1855, y que entró en vigencia 2 años posteriores a su creación, en 1857. Es una de esas obras en la cual honran al país el cual se producen, que fue Chile, y que según investigadores y expertos juristas, es una de las obras completas, tan completas que países extranjeros han copiado nuestro Código Civil. El Código Civil de Andrés Bello tomó las bases del Código de Napoleón, se influyó del Código de Napoleón y toca temas interesantes que se ven actualmente hoy en día, como lo pueden ser herencia, familia, contratos, obligaciones, propiedad y principalmente la responsabilidad civil. Y lo hizo de una manera precisa, pues él decía que la ley es precisa. En segundo lugar, quisiese enfocarme en 2 textos muy importantes de los muchos que él hizo. En primer lugar tenemos Principio de Derecho Internacional. El Principio de Derecho Internacional puso en práctica su conocimiento sobre derecho internacional público. Aún no viendo la ausencia de tratados internacionales, lo que hace don Andrés es que recoge un número importante de costumbre internacional, aunque de una manera muy concreta, proponiendo soluciones de base jurídica, pero no solo en Inglaterra, sino que también acá en Chile. Este texto no solo se conoce en su tiempo, sino que es uno de los textos centrales del derecho internacional. En el otro libro, el cual es Instituciones del Derecho Romano, Instituciones y Principios del Derecho Romano, Andrés ya era un experto del derecho romano, pero él sentía la necesidad de formar un texto capaz de dar material a sus alumnos y a los profesores, en cual la forma en la cual se estudia el derecho. Uno de los cuantos principios que quisiese mencionar y que siento que son importantísimos, de los muchos que él ya ha mencionado, son nuevamente familia, la servidumbre de perjuicios, obligaciones, excepciones y etc. Andrés promovía la educación jurídica como herramienta para formar ciudadanos responsables. Él creó la Facultad de Humanidades en la Universidad de Chile, él siendo el primer rector de la misma universidad. Estuvo en 3 periodos en el Parlamento chileno. En primer lugar, en 1837 hasta 1846, de 1846 a 1855 y de 1855 a 1864, donde tuvo un papel importantísimo, pues Andrés, al ser un órgano senador, aparte de ser un fiel consejero del Estado y ayudar a la creación de nuestra Constitución Política Chilena de 1833. El jurista y abogado Alejandro Vara hizo un compilado de las ideas y las creaciones de Andrés Bello, el cual se llamaba Fuentes del Derecho, Constitución, Ley, Costumbre y Jurisprudencia. Constituía de 50 escritos, con un cuadro comparativo y 2 facsímiles de manuscritos, todos referidos a las fuentes del derecho. Este libro está prescrito por un pensamiento crítico, como el que tenía don Andrés.
Este texto empezaba con una nota introductoria sobre el contenido y el objetivo de este compilado, sirviendo como legado y memoria de un gran jurista que estuvo en nuestro país. Doctrina de la claridad en el pensamiento ilustrado, por don Andrés Bello. Esta doctrina adquiere en él un especial significado. Tiene su origen en la teoría de la intuición evidente de Descartes, otro filósofo muy conocido de esa época, que es sometida al debate por el empirismo inglés, especialmente por la filosofía escocesa, en la cual se inspira Bello en sus obras. El tema de la intuición está vinculado a la doctrina del conocimiento, como una de las formas de adquirir el conocimiento, la evidencia que corresponde a un estado de conciencia en que se tiene algo por cierta manera indubitable, que resiste el poder de la duda. Está vinculado en la época moderna, o la teoría de la verdad. Descartes fue quien puso énfasis en esta forma de establecer la verdad. Esta doctrina la va a recoger el pensamiento ilustrado de los siglos XVIII y XIX y va a pasar a ser una característica general de las doctrinas de los diferentes autores que estudiaban los temas del conocimiento y las ciencias. La búsqueda de la servidumbre se constituye así en la meta principal de los ensayos teóricos de esos autores, en todos la forma de empirismo, que recorre desde lo escéptico, Hume, pasando por la escuela escocesa, hasta llegar al utilitarismo de Bentham y John Stuart Mill. Se advierte la preocupación de la certeza. Esto es tener algo por cierta manera indubitable, pero la servidumbre es gradual. Lo que quiere decir es que hay formas de servidumbre que admite cuestionamiento y hay unas que resisten y se mantienen firmes. Este modelo dual de 1002 de Fernando Quintana fue planteado por Platón, otro de los filósofos más importantes de la época, en la célebre Alegoría de la Caverna, de su diálogo de República. Se describe la escena de los prisioneros forzados a mirar las proyecciones de objetos reales, que no son sino sombras. La sensación de percepción sensorial de los sentidos externos entrega un conocimiento imperfecto, que puede esconder en el error o la falsedad. En cambio, la intuición intelectual o gnosis entrega un conocimiento cierto y verdadero del sujeto, la idea arqueotipa, del cual los objetos sensibles no son solo copias o imitaciones que llenan el mundo de las sombras. Descartes, muchos siglos después, va a renovar esta línea del pensamiento. Para él, los sentidos externos constituyen un testimonio fluctuantes de los objetos exteriores, nunca preciso y definitivo, a diferencia de la intuición intelectual que reviste caracteres de infalible respecto del sujeto inteligible. Pues esto es una parte del libro, pero en resumen, el autor expone y sintetiza el pensamiento de Bello respecto a lo que se conoce como doctrina de la claridad, la cual está vinculada en el pensamiento moderno a la teoría de la verdad. Para ello se sirve, entre otros, en la filosofía de Descartes, en el empirismo inglés, del cual Andrés Bello recibió fuertes influjos. Su legado y conclusión final. Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Benjamín Ríos y le vengo a presentar la conclusión y el legado de Andrés Bello en América Latina y Chile, obviamente. Bueno, en primer lugar, su contribución a la lengua y la cultura es incuestionable. Andrés Bello redactó la gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos. Publicada en 1847, esta obra fue revolucionaria porque fue por primera vez se pensó el español desde América para América. Bello defendía que los países hispanoamericanos tenían derecho de hablar y escribir con propiedad sin depender de normas impuestas desde España. En otros campos como la educación, promovió la formación de ciudadanos ilustrados, con pensamiento crítico y creyó firmemente en la educación como la base del progreso. A lo largo de su vida, luchó por instituciones que formaban las nuevas generaciones en libertad y ciencia y humanismo. Para mí lo más importante es mencionar su papel en el derecho y las instituciones republicanas. Bello ayudó a construir sistemas jurídicos basados en la igualdad ante la ley, la soberanía de los pueblos, la independencia real más allá de lo político y la cultura intelectual. Algunos de estos ejemplos sería en Ecuador en el 1861, que adoptó una versión casi idéntica al Código Civil, pero con algunos cambios. Es de las versiones más fieles, que se cree que es de las adaptaciones más fieles al Código Civil en América Latina. En Colombia, en 1887, hizo algunos cambios y reformas y adaptaciones, pero igual se considera
que hubo bastante inspiración. Y por último, o como último ejemplo que tengo, sería el de Venezuela en 1862, que adoptó inicialmente el Código Civil, pero luego promulgó uno nuevo en 1873. No obstante, la influencia perduró. Y para continuar en Chile, su obra más emblemática, obviamente el Código Civil, que fue publicado en 1855 y no solo modernizó la ley chilena, sino que también dio inspiración a todo lo que dije antes, a todos los códigos civiles de otros países. Además de eso, fundó la Universidad de Chile en 1843, institución que dirigió hasta su muerte. Allí impulsó una educación pública, científica y laica, abierta a todos los ciudadanos. Su visión educativa era formar no solo profesionales, sino también ciudadanos responsables y críticos. Y en lo cultural y político, ayudó a consolidar el pensamiento republicano chileno. Defendió la libertad de expresión y el respeto por la ley, el desarrollo de una identidad latinoamericana sólida. Y dejando la conclusión de todo lo que dijeron mis compañeros, se podría decir que Andrés Bello fue un verdadero constructor de naciones. O sea, lo que hizo él no tiene palabras. Con sus leyes, la educación, su lengua y sobre todo sus ideas, hizo que América Latina tuviera un pensamiento no solo políticamente, sino también cultural y mentalmente. Fue un puente entre el pasado colonial y un futuro republicano. Su legado perdura en los sistemas jurídicos, en las universidades, en la manera en que usamos y valoramos el idioma español y sobre todo en la idea de que el conocimiento y la educación son las bases de la libertad. Muchas gracias por su atención, profesor. Muchas gracias.